manera de ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 15 de marzo del año 2022. Mire, esta semana se celebrará un aniversario más de eso que algunos ignorantes llaman el Día de la Expropiación Petrolera, cuando en realidad el presidente Lázaro Cárdenas no expropió el petróleo, sino expropió los activos de las compañías petroleras que operaban en México. Y la razón es muy sencilla. Desde el 5 de febrero del 17, para no irnos más atrás en el tiempo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada ese día, ya incluía un precepto clarísimo, que el petróleo y todo lo que esté en el subsuelo, etcétera, etcétera, pertenece a la nación mexicana. Entonces, decir que Cárdenas expropió lo que ya era de la nación mexicana, pues es una soberana tontería. Valdría la pena que cuando alguien le diga el día de la expropiación petrolera, usted lo corrija. El petróleo nos pertenece desde 5 de febrero de 1917. Y aclárele, lo que expropió el presidente Lázaro Cárdenas fueron los activos y tuvo que negociar con las compañías la indemnización correspondiente que debió pagarles. Muy bien. Entonces hoy estamos a 15, es martes, quiere decir que el viernes 18 habrá festejo y habrá mentiras al por mayor. El presidente ya empezó con esas mentiras que más que mentiras son expresión casi de una locura. En el periódico El Financiero correspondiente a ayer lunes, en su primera plana trae de manera destacada esto que usted puede leer aquí. México deficitario en hidrocarburos, y le da una relevancia como si fuera un descubrimiento similar a alguno de los grandes descubrimientos en la historia de la ciencia en el mundo. Y no. A usted le consta que aquí en este espacio yo he hablado aquí con cifras concretas de el saldo de la balanza petrolera mexicana de el 2019, 2020, 2021. Expliqué que esa idea de que nos convenía, cuando lo dijo la señora Nale, vender el petróleo caro, porque eso es cuando en realidad estábamos causando un daño a las finanzas públicas. Simplemente el dato de la balanza petrolera del año 2021 fue deficitaria en alrededor de 24.500 millones de dólares. ¿Y por qué es eso? Simple y sencillamente porque México exporta crudo, y cada vez lo hacemos en una menor proporción de lo extraído, e importamos 2 gasolinas, diésel, gas natural y gas LP y algunos productos petroquímicos. En esas condiciones, pues, el petróleo podía subir a $200 el barril y no íbamos a tener una balanza superavitaria o equilibrada. ¿Por qué? Porque lo que importamos, que no producimos en México, o que no extraemos, como es el caso del gas natural, en suficiente cantidad, pues costará también, se venderá a un precio más elevado. Pero me sorprende pues que el Financiero saque esto como si fuera una noticia acá de ¡uy, qué calorón! Pero hay una nota interesante aquí en la página 5 en relación con unas declaraciones vertidas por el bulto López Obrador, con motivo de este recorrido allá por el sureste y la visita al sitio donde se está construyendo lo que sueñan algunos ingenuos de que va a ser una gran refinería. Dijo el presidente, leo textualmente, entrecomillados, para finales del año próximo somos autosuficientes. En realidad debió haber dicho seremos autosuficientes, pero como él es muy tonto en el manejo del idioma, dice estas faltas de concordancia entre los verbos. Y algo más, dice, seremos autosuficientes. Y dice, y algo más, el precio de las gasolinas en México es uno de los precios más bajos del mundo.
En Estados Unidos cuesta 32 pesos el litro y aquí 22. ¿Por qué? Fíjense ustedes. Porque se está rescatando Pemex. Hay eficiencia. Se está trabajando día y noche. ¿Cuándo iban a terminar en 3 años una refinería así en el periodo neoliberal? Estaban pensando nada más en robar y robar y robar. Robar y robar. Yo creo que está pensando el presidente en su hermano Pío, su hermano Martín, su prima Felipa, los tribagos y gente que los rodea. Bartlett, la señora de las muchas casas, que era secretaria, y así sucesivamente. Vale la pena detenernos en esto del precio bajo de la gasolina en México, o de las gasolinas. En estos casos yo tomo como ejemplo la gasolina de bajo octanaje, porque es prácticamente casi el 90% del consumo de las gasolinas para automóviles. El presidente dice que es el precio más bajo del mundo. Depende a quién tome él como referente para esto del precio. Si se refiere al consumidor mexicano, aquel que va y paga 22 pesos por litro de gasolina verde, pues dirá usted, no está pagando lo que pagan en Holanda, o en Francia, o en Italia, o en Alemania, y tampoco lo que pagan en algunos estados de Estados Unidos. Porque hoy, en Houston, esa gasolina verde o regular o de bajo octanaje cuesta por litro, haciendo las conversiones de galones a litros y de dólares a pesos, alrededor de 17, 18 pesos, los más caros quizá 19 pesos. Pero resulta que en ese precio que pagan ahí en Houston va incluido una carga impositiva de alrededor del 22% y va incluida la utilidad de la refinería de la estación de servicio, y en consecuencia también el precio al que esta refinería le vende las gasolinas a esta estación de servicio lleva todos sus costos y su utilidad. En Petróleos Mexicanos eso no existe. Pemex, en el área de refinación o en el área de transformación industrial, pierde carretadas de miles de millones de pesos desde el Paleozoico superior. Es decir, ahí no hay utilidades. Bueno, pero también en este precio de los 22, el gobierno ha hecho un sacrificio y no cobra el IEPS, que autorizado por el Congreso son 5 pesos 49 centavos. Pero ante el constante incremento de los precios del petróleo, como dicen, ¿qué hacemos? Entonces algún genio, no sé si el Benito Juárez, pues vamos a estimular, vamos a bajarles el ISR, o vamos a darles un estímulo de 3 pesos 87 centavos para esta semana. Eso quiere decir que ese gasolinero, esa estación de servicio, va a descontarle al ISR que tiene que pagar provisionalmente cada mes, es una declaración provisional, le debe descontar 3 pesos 87 centavos por cada litro que vendió. Si le sobrare, entonces deduciría IVA. Quiere decir que este precio bajo es totalmente artificial y las finanzas públicas están sacrificando 5 pesos 49 del IEPS autorizado por el Congreso, más 3 pesos 87 que están reduciéndole en el ISR a esta estación de servicio. Si usted suma estas dos cantidades, 5.49 más 3.87, le da como 9.30, 9.40, una cosa así. Entonces, que el presidente venga a decir que es la gasolina más baja del mundo, iba a decir está loco, pero no, está peor que eso. Muy bien. Pero luego dice que este precio se debe a que están trabajando día y noche. ¿Qué carajos tiene que ver en que trabajen día y noche con el precio final de la gasolina al consumidor? Dice uno, ¿por qué expresa esas cosas el presidente? ¿Acaso ignora él la realidad de la estructura de costos de Petróleos Mexicanos? Es decir, ¿ni eso le informan?
¿Acaso en verdad piensa que porque están trabajando apresuradamente en Dos Bocas, etcétera, ya está dándose, no ha producido un solo mililitro de gasolina, ni lo va a producir en 2 o 3 años? Y aquí ya le achaca a ese trabajo, a esa refinería en construcción, en el mejor de los casos, que haya el precio más barato. ¿Qué le quiero decir con esto al regresar al tema? Que el presidente o es un mentiroso sinvergüenza contumaz, que miente casi por placer, o es un individuo que ya, como he dicho en ocasiones anteriores, está fuera del mundo, ha perdido la razón. Y en los dos casos es un gran peligro para México. ¿Qué mentiras irán a proferir este 18 de marzo? ¿Qué irá a decir el presidente? ¿Qué expresará el inútil ingeniero agrónomo que dice ser director de Pemex? ¿O la secretaria de Energía? ¿Qué mentiras va a decir? El problema, más allá de las mentiras que dicen estos tres personajes, junto con Bartlett de Comisión Federal de Electricidad para hacer esa cuarteta infernal, ¿qué piensa el ciudadano común y corriente al respecto? Y debo decir, después de preguntas aisladas que le hago hacia la gente, ¿qué les vale? Ellos pagan la gasolina, lo que vale, lo tengo que pagar, yo, el precio que sea, yo le echo de la verde, que es la más barata. Es decir, no solo hay una ignorancia completa en relación con el tema, sino que también hay una apatía, una renuencia a informarse sobre algo que tiene un impacto tremendo en la inflación, en el crecimiento de los precios. Mire usted, la gasolina de bajo octanaje, la verde o la magna o la regular, como guste usted, tiene una ponderación en el índice nacional de precios al consumidor. Y me explico. El índice nacional de precios al consumidor se conforma con una muy grande canasta de productos y servicios. Algunos tienen una incidencia de 0.20, otros 0.5, pero la gasolina de bajo octanaje es arribita del 5%. Es decir, si aumentare ese precio en los 8 pesos 50 centavos que el gobierno está dejando de cobrar esos impuestos por una cantidad equivalente, cuando menos 1 punto o 1,5 puntos de inflación habría más. Por esa razón lo manejan de esa manera, sin importar el boquete que están abriendo en las finanzas públicas. Por eso yo les suplico, para terminar, no les crea, por favor. Son una sarta de mentirosos y además cobardes e indignos que no se atreven a decirle la verdad al bulto López Obrador. Muchas gracias y nos vemos mañana miércoles aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.